Hola, buen día. Yo soy Francisco Javier Carranza Guzmán. Soy médico familiar. Tengo maestría en psicoterapia breve sistémica y vamos a hablar acerca del manejo del duelo familiar durante la pandemia. Antes que nada, quisiera agradecer a las jornadas de residentes de medicina familiar en su edición número 12, al comité organizador por la atenta invitación que me hicieron para participar en este encuentro. Bien, vamos a hablar acerca del manejo del duelo familiar durante la pandemia del COVID-19. Es un tema, yo creo, bastante interesante, ya que gran parte de nosotros hemos estado conviviendo o teniendo experiencias, ya sea personales o con nuestros pacientes, y la verdad, el duelo familiar es algo complicado y durante esta pandemia se puede complicar más o se complicó más, ya que hubo diversas situaciones o diversas circunstancias que hicieron esto algo diferente, algo nuevo, y por lo tanto nuestros pacientes pueden estar pasando un duelo complicado. Entonces, yo creo que es importante saber manejar este tipo de duelo y pues vamos a comenzar. Vamos a definir primeramente qué es el duelo, sus características y sus etapas. Vamos a reconocer el impacto del duelo durante esta pandemia y vamos a conocer algunas intervenciones que nosotros como médicos de primer nivel podemos utilizar y podemos aplicar en nuestros pacientes. Bien, el duelo. De acuerdo con García Hernández, el duelo tiene un aspecto subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Ya, quiere decir que para las personas cada duelo es único, es individual. Para el doliente significa más lo que la pérdida es más importante lo que el doliente le atribuye, o sea, el significado de la pérdida que la pérdida en sí misma. Esta percepción individual, familiar o social puede ser provocada por una condición objetiva, en este caso el fallecimiento de un familiar o de algún ser querido, o alguna razón simbólica, cualquiera que ésta sea. Yo creo a partir de este momento nos vamos a referir más que nada al duelo de la muerte de un ser querido. García Hernández menciona que el duelo también es un proceso multidimensional que abarca aspectos sociales, religiosos, ideológicos, filosóficos, etcétera. Tiene muchos rubros, muchos aspectos, muchas dimensiones en las cuales puede incidir. Y durante este proceso el doliente se puede ver afectado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel cultural, y esto puede ocasionar alteraciones en su salud física, en su salud emocional, en su salud mental. Por lo tanto, el duelo, como vimos, es un proceso subjetivo, multidimensional y complejo. Se puede manifestar de diversas maneras. Warden lo agrupa en cuatro grandes categorías. Menciona que el duelo se puede manifestar en forma de sentimientos como tristeza, enojo, culpa, ansiedad, fatiga, choque, etcétera. Se puede manifestar también de forma física con síntomas somáticos como una opresión en el pecho, una opresión en la cabeza, una falta de aire, cansancio, debilidad, falta de energía. Puede incluso manifestarse de manera cognitiva en la forma de pensamientos de incredulidad, de confusión, alucinaciones, preocupaciones o incluso deseos de estar muerto o de suicidarse, por ejemplo. Incluso también se puede manifestar de forma conductual, ya sea a través de trastornos del sueño, que duerma mucho, que duerma poco, de la alimentación, que coma mucho, que coma poco, que se aísle, que tenga dificultad para iniciar alguna actividad o algo. Todos estos tipos de conductas se pueden manifestar a través del duelo. Warden también menciona que el proceso del duelo se determina por varios factores. ¿Qué quiere decir? Que el duelo no va a ser igual dependiendo, o sea, varía de muchas situaciones. Por ejemplo, el significado de la pérdida, que ya vimos que el significado de la pérdida es lo más importante que la pérdida en sí. O sea, lo que la persona le atribuye a lo que acaba de perder es más importante que la pérdida en sí misma. El nivel del apego que tenía la persona con su ser querido también es un aspecto muy importante
si estaba muy apegado, si estaba poco apegado, si estaba un poco más desligado, pues esto también va a determinar el proceso del duelo. El tipo de la muerte también la va, si fue una muerte traumática, si fue una muerte inesperada o si ya era una muerte esperada. Em, por ejemplo, en estos pacientes de COVID, por ejemplo, el, el tipo de muerte o el tipo del proceso previo a la muerte, pues ya no nos deja acercarnos con nuestro familiar. Entonces, se vive de cierta manera un tipo de duelo que se denomina anticipado, ya que se empieza a vivir como si la persona ya no estuviera entre nosotros. Y sin embargo, pues el paciente sigue luchando por su vida, pero ya se hace a la idea de que pues a lo mejor ya no va a estar. Entonces, ese tipo de duelo anticipado también tiene un determinante en el proceso del duelo. Antecedentes previos, si la persona ha tenido ciertos antecedentes o ciertos encuentros cercanos con duelo o con algún tipo de estos eventos, también los recursos con los que cuenta la persona, si la persona es un individuo con una personalidad más despreocupada o más aprensiva o más mm, desesperada o ansiosa, también, o con qué recursos cuenta la persona para salir adelante. También las redes de apoyo. Es diferente que una persona esté a lo mejor sola o que tenga muchas redes de apoyo en su familia, en sus amigos, en su trabajo, etcétera, que le pueden ayudar a salir adelante de este proceso. Y de igual manera, factores estresantes que pueden estar acompañados en este momento además del fallecimiento, que además del fallecimiento de su familiar, tenga problemas económicos, problemas laborales, problemas de pareja, problemas individuales, personales, todo eso puede ir agregando factores estresantes y hacer que el proceso del duelo sea mayor o menor. Estas son algunas de las etapas del duelo. Las más conocidas son las de Elizabeth Kubler-Ross, que ella menciona que el duelo tiene 5 etapas, que es la negación, el enojo o la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sin embargo, se ha visto que, bueno, Elizabeth Kubler-Ross también menciona que las etapas del duelo, uno, no son lineales, quiere decir que no van en un orden, no quiere decir que va negación y luego va el enojo y luego la negociación y luego la depresión y luego la aceptación, o sea, no va en un orden, puede ir de la negación a la depresión y luego a la aceptación, incluso puede saltarse etapas, de la negación se brinca a la negociación y luego a la aceptación, por ejemplo, o incluso puede regresarse, o sea, si el paciente ya está en una depresión, todavía puede regresarse a estar en un enojo o en una negación. Entonces, eso es importante en las etapas del duelo. Es importante saberlas porque de acuerdo a la etapa del duelo en la que está nuestro paciente, son las tipo de herramientas o de actividades que podemos decirle para ayudarla a salir adelante. Y esta imagen es importante porque menciona que del impacto de la noticia de la muerte pasa una curva de aprendizaje en la cual atraviesan todas las etapas del duelo de Kubler-Ross, que es la negación, que es la parte de decir que no acepta la pérdida. Y aquí es importante hacer hincapié en que no es que no crea que se haya muerto, o sea, sino no puedo creer que esté muerto. O sea, no puedo creer que haya sucedido, sino no puedo creer que en realidad lo esté. Y esa es la parte de la negación. El enojo, cuando uno está enojado, cuando uno pregunta por qué me pasó a mí, por qué le tuvo que pasar a mi familiar, es la parte del enojo. Y la parte de la negociación, que es la parte en la cual uno empieza a hacer negociaciones con la vida, con el destino. Este, y aquí importante recalcar que en los pacientes con COVID, por ejemplo, que saben que los pacientes, que los familiares saben que su paciente está hospitalizado, empiecen a hacer este tipo de negociaciones. Recordemos que están ya en un duelo de forma anticipada y empiecen a tener ese tipo de negociaciones, de decir, "Oh, prometo ya hacer ejercicio, prometo ya portarme bien, prometo, no sé, ir a misa, tomarme los medicamentos, etcétera, pero saca a mi familiar de esta, que mi familiar no quede, grave o que se salve". Y este tipo de situaciones, y en dado caso que el paciente fallezca, pueden afectar un poquito más, porque la persona puede llegar a pensar,
pues que yo prometí esto, prometí lo otro y no fue suficiente. Entonces ya no tiene caso hacer promesas, ya no tiene caso cuidarme porque pues a pesar de que lo prometí, la vida no me concedió a mi familiar vivo, entonces pues para qué me sigo esforzando. Entonces sí es importante estar al pendiente de esta etapa en estos pacientes específicamente. Llega después la etapa de la depresión, en la cual el paciente siente un sentimiento de derrota, de tristeza, de frustración. Y si nos fijamos en la imagen, es la parte, digamos, más baja, donde el paciente ya está tocando fondo. Y a raíz de esta etapa, es entonces que el paciente ya empieza su curva de aprendizaje, ya empieza a aceptar la realidad, empieza a confrontar la realidad con la pérdida y empieza a tener una reconciliación verdadera con la verdad. Empieza ahora sí a pedir perdón a sí mismo, a la vida, al destino, a Dios, a todas las personas que llegó a ofender mientras estaba en su etapa de enojo, por ejemplo, y ya empieza la búsqueda del sentido, un poquito ahí de logoterapia, la búsqueda del sentido de la vida, la renovación, el aprendizaje, para llegar finalmente a la resiliencia, que la resiliencia es salir más fortalecido de una situación. Es, en este caso, que el duelo por el cual está atravesando la persona, a final de cuentas, el objetivo final es que este proceso por el cual está pasando lo hace más fuerte, lo llena más de bríos, de fuerza para salir adelante y ya estando establecido este proceso dentro de su vida y le sacó un aprendizaje. Entonces, estas pudieran ser las etapas del duelo. Los familiares en este proceso específico de pandemia de COVID-19 sufren otras situaciones. Recordemos los factores estresantes concomitantes propias de esta situación. Por ejemplo, la presencia de funerales, de velorios o de rituales proporcionan alivio a los dolientes, pero en este caso está el aislamiento social, la sana distancia, el hecho de que estén restringidos este tipo de rituales y hace que el doliente no sienta este apoyo físico, no sienta este apoyo emocional. Como mencionamos, o sea, muchos pacientes están hospitalizados y no pueden ser visitados por sus familiares. Los servicios funerarios o no hay, o sí, pero están limitados o son de manera virtual. Y el paciente se empieza a llenar de información a través de las redes sociales que lo traduce el paciente, el doliente en este caso, en más ansiedad, en más depresión y, y y bueno, ahí la última renglón, lo que mencionamos ahorita, que el duelo durante esta pandemia en ocasiones puede llegar a ser de tipo anticipatorio, porque el doliente se está haciendo a la idea de que a lo mejor ya no va a contar con su familiar, con su paciente, cuando éste aún está luchando por su vida. Entonces sí es importante todos este tipo de factores específicos. Hubo un artículo que se publicó en el 2020 que menciona que las personas que experimentaron alguna pérdida durante la pandemia presentaron niveles más altos. Aquí no es tanto es más alto, sino se refiere a más prolongados. En cuestión de intensidad de duelo, el duelo fue de igual intensidad durante la pandemia que antes de la pandemia, pero aquí lo relevante fue que durante la pandemia las personas experimentaron niveles más prolongados de duelo que antes de la pandemia. Y el duelo agudo, en este caso el duelo agudo prolongado, es un predictor de duelo complicado, por lo que nosotros profesionales de la salud tenemos que estar preparados para saber cómo lidiar ante esta situación. Una revisión sistemática publicada en el 2021 menciona que existen, o sea, revisaron todos los artículos relacionados con el acercamiento al duelo y muerte en familiares de pacientes con COVID-19 y reportaron una serie de artículos en los cuales estos Araujo Hernández y colaboradores lo dividieron en 4 áreas importantes, en las cuales son necesidades de los familiares, el rol del personal de salud durante esta pandemia hacia los familiares, hacia los dolientes, la formación que debe de tener el clínico y las estrategias que se pueden implementar.
y ahorita vamos a ver cada una de ellas. Dentro de las necesidades sentidas de los familiares está que los familiares mencionan que ellos sentían que este proceso por el cual están atravesando de duelo y de muerte no se estaba teniendo una intimidad, o sea, se estaba haciendo algo muy público que para ellos debiese ser muy privado. Entonces, sí es importante ahí para nosotros tenerlo eso en mente, saber que el paciente, a pesar de estas situaciones de que es pandemia, de que es COVID y que a lo mejor es un tema de salud pública, el duelo en particular sí es un proceso muy privado y muy íntimo de los pacientes, de los dolientes en este caso. Y aquí los familiares también sentían la necesidad de saber que el profesional de la salud cuenta con los conocimientos, cuenta con las competencias, cuenta con las destrezas y con el tacto para saber decir lo apropiado en el momento indicado. Y también ellos estaban muy necesitados de tener la certeza de que el médico en este caso puede dar ese apoyo emocional, ese acompañamiento. En esta revisión sistemática también el rol del personal de salud, de acuerdo a los familiares, era que, o sea, ellos opinan, los familiares opinan que el personal de salud debe ser capaz de dar información precisa y veraz y evitar caer en desinformaciones. Esto se debe a que muchas veces el médico de guardia de la noche les decía algo, el médico de guardia de la mañana les decía algo, el médico de consultorio les decía otra cosa, enfermería les decía otra cosa, trabajo social como parte del equipo de salud les decía otra cosa. Entonces sí es bien importante, en este caso nosotros, como médicos de primer contacto y como médicos líderes del equipo de salud, saber decir la información adecuada, saber decir la información precisa y la información veraz, pero para eso tenemos que tener nosotros las competencias clínicas y saber estar entrenados, estar actualizados ante las guías, ante las recomendaciones nacionales, internacionales, para poder decirle al paciente con seguridad y con veracidad la información adecuada. Y aquí importante, además de tener un rol de experto en este caso, también es bien importante que tengamos un rol de acompañamiento para los pacientes durante este proceso. El familiar no solamente busca que se le dé información científica, sino también busca que se le acompañe en este proceso. Y nosotros, recalco, somos expertos o debemos de ser expertos en este sentido. Debemos de dar ese acompañamiento adecuado durante este proceso y tener esa empatía. Y esa empatía no es solamente ponernos solamente en los zapatos de los demás. Empatía es un poco más allá. Empatía es tratar de saber qué es lo que la otra persona pudiera estar pensando o tratar de saber qué es lo que la otra persona pudiera estar sintiendo. Y recalco mucho en el tratar de saber porque jamás, nunca vamos a saber exactamente qué es lo que el doliente está sintiendo, qué es lo que el doliente está pensando. Pero tener empatía es tratar de imaginarnos qué pudiera estar pensando o qué pudiera estar sintiendo y actuar en consecuencia a esto. Eso es tener empatía. Tenemos que estar formados, actualizados y tener unos conocimientos sobre el duelo, sobre el saber qué decir, sobre el qué no decir. Tenemos que tener conocimientos actuales sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre vacunación, o sea, sobre todos estos temas relacionados a esta pandemia. Y Y una de las tantas competencias de nosotros médicos familiares es la buena comunicación. Esta debe de ser fluida, debe de ser efectiva, debe de ser directa, debe de ser, este, congruente lo que estamos diciendo, debe de ser asertiva. Y nosotros tenemos competencias en tener una buena comunicación. Otra de las tantas competencias que tenemos como médicos familiares es que somos expertos en la relación médico-paciente y esto se afianza más durante este tipo de situaciones por las que el doliente puede estar pasando. Y tenemos que reconocer el estilo de vida cultural del paciente, tenemos que saber qué es para el paciente lo importante y actuar en consecuencia. Y ya dentro de esta serie de revisión sistemática, las estrategias más, este, conocidas o las que más se implementaron fue la escucha activa, que la escucha activa es si el paciente nos está diciendo algo y nosotros nos toca estar callados,
pero es escucharlo de forma activa, no solamente escucharlo con nuestros oídos, sino escucharlo con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. Dirigir, tener esa comunicación no verbal hacia el paciente de que se le está poniendo atención, de que se le está escuchando, porque cuando el paciente ya no diga algo, nosotros es entonces cuando tenemos que, ya sea a través de palabras o a través de gestos o a través de tacto o de sonrisa o simplemente de saber decir lo que se debe de decir, todo eso es parte de la escucha activa y darle significado al duelo de cada individuo. Recordar nuevamente que el duelo es individual, es único, es subjetivo de cada persona. Entonces, para cada persona, el duelo, aunque se haya muerto la mamá, el papá de los hermanos, para el hermano A va a ser diferente que para el hermano B, que para el hermano C. Y tenemos que darle significado a cada uno de los duelos de cada persona, recordando todos los factores, o todos los determinantes que pueden estar afectando el duelo de esa persona en particular. Y por cada acción buena o por cada pequeño paso, por cada pequeño logro que el paciente esté haciendo, el reforzamiento positivo es una estrategia bastante buena que les ayuda a seguir haciendo eso. Esto es un poquito ahí de tanto de terapia cognitivo-conductual como de terapia breve, enfocada en soluciones. Darle ese reforzamiento positivo de seguir haciendo lo que le está funcionando para ayudarle a salir adelante en estas situaciones. Ya hablando ahora sí un poquito más específico de las intervenciones, como mencionamos anteriormente, en este caso, en los casos en los cuales hay un duelo anticipado, es muy importante preparar a los familiares de lo que va a suceder o de lo que puede suceder y validar su emoción de manera directa. El familiar no le va a poder decir adiós al paciente en el hospital por las situaciones actuales de la pandemia y esto hace que este proceso se pueda complicar. Y aquí, a lo mejor a nosotros, médicos de primer contacto, no nos va a tocar estar en segundo o en tercer nivel en terapia intensiva, por ejemplo, pero nos puede tocar estar en primer nivel de atención en el área de urgencias o en triage o en área de segundo nivel a lo mejor, quizá en terapia intensiva no, pero saber que ir preparando el terreno ante las situaciones de lo que le puede suceder al paciente siempre va a ser algo que el paciente va a valorar. Porque si nosotros no le decimos: "No, va a echarle ganas y le va a ir muy bien y todo", pues son promesas, a lo mejor falsas promesas. Lo que le podemos decir y debemos de decir es que se le va a hacer el mejor de los esfuerzos, que se le va a echar el médico de allá, todas las ganas, que el paciente sí está muy grave, que por eso se va a trasladar, o que el paciente sí está muy grave y por eso va a requerir oxígeno, o que sí está muy grave y que por eso va a estar en terapia intensiva. Siempre va a ser más valioso eso para el familiar que decirle, no, pues, le va a ir muy bien, usted siga confiando. Pues esas son promesas, o crearle a lo mejor falsas expectativas. Siempre es mejor hablarle de manera directa. Y es muy importante que el personal de primer contacto esté capacitado para poder brindar acompañamiento y poder intervenir de forma adecuada en estos pacientes, en los dolientes. La mayoría de esas intervenciones, ahorita vimos alguna de reforzamiento positivo, por ejemplo, todo esto se basa tanto en terapia cognitivo-conductual como en otras, pero digamos la madre de todo esto es la terapia cognitivo-conductual. Este modelo menciona que la forma en la cual pensamos va a impactar la forma en la cual sentimos y la forma en la cual actuamos. Y esto es recíproco. Nuestros pensamientos van a incidir de manera directa sobre las emociones y nuestros pensamientos van a incidir sobre nuestras conductas y viceversa, las emociones sobre los pensamientos, las emociones sobre las conductas, la forma de actuar de nosotros sobre la forma de pensar y la forma de actuar sobre la forma de sentir y todo esto está interrelacionado. Por lo tanto, es bien importante saber que si nosotros cambiamos el pensamiento de las personas, podemos cambiar sus emociones o podemos cambiar su conducta. Y en esto se basa el- la intervención de la reestructuración cognitiva, que menciona aquí que el objetivo de esta técnica es cambiar la forma de pensar del doliente por otro marco de pensamiento que es un poco más amable para él. Por ejemplo, si el doliente está
con sentimientos de culpa muy, muy intensa, de chin, es que no lo, ¿por qué no lo llevé a tiempo? Yo tuve la culpa de que se complicara, etcétera. Entonces, una intervención ahí que podemos hacer es la reestructuración cognitiva, que es cambiar un poquito esa forma de pensar y mencionarle, o sea, no vamos a cambiar el hecho de que el paciente falleció, pero sí podemos tratar de cambiar un poquito esa forma de pensar, que el doliente no sienta que fue culpa de él por no haberlo llevado y decirle pues que no es a lo mejor responsabilidad de él saber las condiciones o a lo mejor el paciente no le informó de la gravedad del asunto y él en el primer momento en que se dio cuenta que estaba muy grave, él hizo lo correcto al llevarlo a urgencias, a llevarlo al hospital. Entonces, ese pequeño acto bueno de llevarlo se puede reforzar positivamente, decirle: "Lo que usted hizo estuvo muy bien". Entonces, ya se refuerza positivamente y ya a lo mejor ese sentimiento de culpa excesiva se puede ir cambiando por un: "Hice lo correcto". Entonces, se va reduciendo un poquito esa carga emocional y aligerarla de esta forma, y todo esto puede ayudar a que el paciente empiece a sentirse un poco mejor. Igual importante saber que a lo mejor no es decirle al paciente que se va a sentir mejor, sino irle a lo mejor diciendo que se va a sentir un poco menos triste y también eso puede ayudarle un poquito a la forma en la cual va a ir pensando las cosas. Otro aspecto importante o otra intervención importante es mejorar la comunicación y ya vimos ahorita que es bien importante que ésta sea de forma directa y hay que responder a la emoción y explorar el sentimiento. O sea, si el paciente nos está diciendo que se siente muy culpable o que está muy enojado, nosotros no quedarnos como, ah, ok, no, pues sí, está bien, sino explorar más. ¿Y por qué se siente tan enojado? ¿O por qué se siente tan culpable? Y ya nos va dando información que nosotros podemos ir utilizando para irle haciendo esa reestructuración cognitiva, irle cambiando un poquito esa forma de pensar para ayudarlo a salir un poco adelante de la situación por la cual está pasando. Y también decir que reconocer el impacto de la pandemia, o sea, mencionar que esta pandemia es algo nuevo tanto para ellos como para nosotros, personal de salud, que a pesar de que a lo mejor alguno de nosotros ha pasado la pandemia de la influenza, por ejemplo, pero pues, de esta magnitud jamás hayamos pasado por una situación similar, ni nosotros, personal de salud, ni ellos, pacientes, ni ellos, dolientes. Entonces, es algo nuevo para todos y es algo que tenemos que ir trabajando sobre la marcha prácticamente. Entonces, es reconocer el impacto de la pandemia y eso también puede ayudar, perdón, a aligerar un poco esa carga emocional del paciente. Dentro del proceso del cuidado es, nosotros como médicos familiares tenemos la fortuna de conocer realmente a nuestro paciente. Entonces, si nosotros sabemos que el paciente era trabajador o le gustaba el fútbol o era un padre de familia o cosas así, cada que venga el doliente podemos hacerle ver que nosotros, personal de salud, nos acordamos todavía del paciente y eso hace sentir al doliente de una forma mejor, saber que su familiar dejó huella en nosotros y dejó huella en el mundo. Entonces, hacerle saber a la familia que se recuerda al paciente es algo importante como una intervención del proceso del cuidado. Y ahí importante también otorgar una psicoeducación a la familia acerca del duelo. Una psicoeducación se trata de decirle al paciente, educar a la familia acerca de lo que es el duelo, acerca de las etapas de duelo, acerca de la pandemia, acerca del impacto de la pandemia sobre ellos y decirles que es un proceso por el cual van a atravesar, explicarle a lo mejor con lujo de detalles lo que va a suceder respecto a ellos, respecto al proceso del duelo, y esto también les ayuda a que no lo vean como algo desprevenido, sino que lo vean como, ah, bueno, el doctor me explicó que esto va a pasar, la doctora me dijo que esto me iba a suceder. Entonces, este psicoeducación es algo muy importante también dentro de este proceso. En los casos en los cuales sea necesario que se complique este duelo, referir a psicología y también hay que diseñar estrategias que ayuden a proveer estructura y alivio. El diseñar estrategias se refiere a esto, a decirle al paciente, a establecer una rutina con el doliente. Decirle, lo veo en 2 semanas, lo veo en un mes, y cada mes lo voy a estar viendo, y cada mes lo voy a estar viendo. Entonces,
ese sentimiento de que el paciente dice, tengo que ir con el médico para que hablar con él o con ella. Este, esto le ayuda al paciente a crear una rutina que lo ayuda a ir saliendo adelante un poco cada vez más. Decirle que todas las mañanas haga algo de ejercicio, cocine, o sea, que establecer una especie de horario de rutina le ayuda a darle estructura a su vida y a salir un poquito más adelante de esta situación. También, escribir cartas al paciente por parte del doliente, tener una celebración virtual de acuerdo a o una celebración presencial si el semáforo epidemiológico de la entidad lo permite, acerca de la vida o tener ese ritual de despedida para el paciente. Recordar que muchas veces no se tuvo este servicio funerario o este ritual que ayuda a darle como que un cierre a esto. Entonces, a lo mejor el paciente, el doliente puede sentir que no tuvo ese cierre. Entonces, ayudarle a organizar un cierto ritual de despedida también es una buena estrategia para darle que el paciente pueda darle ese cierre a esta etapa de vida y empezar esa curva de aprendizaje. Y como vimos ahí, hay que ayudarle al paciente en duelo a cambiar esa perspectiva que tiene. El paciente puede tener muchos pensamientos poco útiles como de culpa o de enojo y a lo mejor el hacerle preguntas que desafíen esos pensamientos como ¿qué le dirías a tu amigo si estuviera pasando por una situación similar? Esta pregunta le ayuda mucho a verbalizar o a externalizar la la ayuda que el doliente puede estar requiriendo. Y entonces, si el doliente dice: "Bueno, pues yo le recomendaría que tuviera más paciencia, yo le recomendaría que hiciera ejercicio o que hablara con sus familiares", pues eso le puede ayudar a abrir un poco los ojos y decir: bueno, pues si yo lo sugiero, pues a lo mejor yo también lo puedo tomar para mí". Y otra pregunta que no la escribí aquí en la presentación, pero que es súper importante y que me ha ayudado bastante en pacientes que están en un duelo. La pregunta que se les hace es si cambiarían, si supieran el dolor por el cual están pasando en este momento, ¿desearían no haber conocido a esa persona? O sea, si les dijera ahorita, a ver, señora, este, imaginemos que usted se regresa al pasado, 5 años atrás, pero usted sabe que su familiar va a fallecer en 5 años y le va a ocasionar todo este dolor que le está ocasionando ahorita. ¿Desearía no haberlo conocido entonces para no sufrir lo que está sufriendo ahorita? Hasta ahorita todos me han respondido que no. Todos me han respondido que sí desean haber conocido a, pues, a su familiar, aún a pesar del dolor que están sintiendo en este momento. Entonces, lo que yo les respondo, lo que yo les digo después es, pues, que eso es bastante bueno. Significa que el paciente dejó una huella muy importante y que el paciente dejó una, un impacto muy, muy fuerte en ellos y, y que hay que celebrar ese impacto o hay que celebrar esa huella que nos deja y no tanto estar, este, afligidos o tan afligidos por el duelo, sino celebrarlo el tiempo que convivimos con esta persona. Y súper importante también es normalizar el proceso del duelo. Ya vimos hace rato que vamos a educar al paciente, pero además de educarlo y decirle y explicarle con lujo de detalles todo lo que es el duelo, también hay que normalizarle, decirle que es normal que se sienta enojado, decirle que es normal que se sienta triste, decirle que es normal que hay veces o que hay momentos o que haya días incluso que no sienta energía, que no sienta ganas, que sienta dolores, que le duele todo, decirle que es un proceso normal y que así como lo está pasando en este momento, va a haber un momento en el cual la persona, el doliente, va a empezar a sentirse un poco menos triste y va a empezar a aprender y va a empezar a aceptar la realidad y va a empezar a tener ese periodo de aceptación y darle un nuevo significado a su vida y darle una nueva estructura a su vida y va a incorporar este duelo a su proceso de vida y de formación
y le va a provocar una resiliencia que va a ayudarle a tomar la vida de una diferente manera. Y ya para terminar, recordar que el duelo es un proceso subjetivo, es un proceso multidimensional y es un proceso complejo, que la pandemia de COVID-19 puede llegar a complicar más este proceso por todo lo que conlleva. Quizá no la va a hacer más intensa, pero sí la puede llegar a hacer más prolongada y puede llegar a complicarla un poco más. Y por eso nosotros, médicos de primer contacto, tenemos que estar muy familiarizados con el duelo, perderle el miedo al duelo, saber qué decirle a estos pacientes, saber qué hacer a estos pacientes y súper importante, saber acompañar a nuestros pacientes durante este proceso. Muchas gracias por su atención. Me despido, les dejo mi correo electrónico para cualquier duda, comentario, observación que quieran hacerme. Es tr.carranzafrancisco@gmail.com y nuevamente agradecer la invitación que me hizo el comité organizador de las jornadas de residentes de medicina familiar a la UMF 64 por su invitación. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias.